Este segundo módulo de metales refiere fundamentalmente a las propiedades de los metales. Recordarán que en el primer módulo desarrollamos la importancia de los metales en la construcción. También hicimos referencia a los procesos de obtención y a las tecnologías productivas aplicadas sobre los mismos. En este módulo, entonces, como dijimos, nos vamos a centrar en las propiedades en cuanto a la respuesta que los metales brindan a determinados escenarios y solicitaciones. Para los metales, así como para los otros materiales de construcción, es importante tener conocimiento de su composición y de su estructura interna. ¿Por qué es importante? Porque tanto la composición como la estructura interna del material explican el comportamiento del mismo, explican sus propiedades. ¿Se acuerdan del primer módulo que hacíamos referencia a la posibilidad de que se pudiera interactuar y conformar una aleación? Y eso se basaba fundamentalmente en considerar que estábamos en un escenario de la misma estructura, de la misma naturaleza, en realidad, una estructura atómica. En este caso, por ejemplo, podemos representarlo con el puntero. Acá tenemos lo que sería un átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, un átomo de carbono, 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, y un átomo de hierro, ¿verdad? 26 protones y 30 neutrones. La existencia de electrones libres genera que en la asociación o en el enlace de un átomo con otro existan fuerzas de repulsión y atracción que hacen que se den una cohesión entre los átomos. Esta cohesión entre átomos, a partir de esos electrones libres, es lo que determina un ordenamiento regular de iones. Esto que aparenta ser un poco dificultoso en el entendimiento y demás, lo que trata de explicar de alguna manera es que fruto de ese enlace es la respuesta que se obtiene. Esa movilidad de los electrones y ese reordenamiento es lo que hacen que tengan valores o respuestas de resistencia mecánica, de dureza, en el entendido, recordarán que la dureza es la resistencia a ser penetrado o rayado por otro material, y de conductividad, tanto eléctrica como térmica. Respecto de la conductividad, ustedes van a ver bastante bien representado en el imaginario. Si ustedes tienen una olla y están revolviendo con una cuchara metálica, van a notar que enseguida en el extremo donde ustedes tienen los dedos que están agarrando la cuchara, sienten el calor. Justamente esta situación se da en respuesta a esa conductividad. Esa conductividad se da en respuesta a la estructura interna y composición del material. Entonces, como dijimos también que íbamos a estar hablando de otras propiedades, además de la conductividad, la resistencia y demás, este esquema, que podría ser un gráfico, pero fundamentalmente es un esquema, intenta representar la incidencia del carbono, en este caso en porcentaje, en las abscisas, en las ordenadas estaremos representando valores de propiedades mecánicas. Lo que pretende entonces, como decía, es representar qué propiedades se ven mejoradas con el aumento de carbono y qué propiedades se ven disminuidas con el contenido del carbono. La dureza, la resistencia mecánica, tanto de atracción como fluencia, se ven mejoradas con la incorporación de carbono y corresponde a la gráfica azul. Mientras que la ductilidad, la elongación, la resistencia al impacto se ven disminuidas. Sería en este esquema la gráfica en color rojo. La resistencia al impacto, recordarán que está íntimamente relacionada con la fragilidad.
Cuanto menos resistencia al impacto, hay una rotura sin previo aviso y bueno, lógicamente hay aumento en la fragilidad. Esta otra gráfica de alguna manera vuelve a representar, esto sí, ya es más una gráfica, ¿verdad? Tenemos en las abscisas en porcentaje el contenido de carbono, en las ordenadas tenemos graficadas varias propiedades mecánicas, la dureza, la resistencia al impacto. Bien, esta gráfica intenta representar también la variación de esas propiedades a partir del contenido de carbono. Claramente se ve cómo mejora la dureza del material a partir de un aumento en el contenido de carbono. También la resistencia a la tracción se ve aumentada, no de la misma forma, verán que la pendiente de la gráfica en este caso es menor, pero se reconoce que hay un aumento. Como también hay un aumento de la resistencia a la fluencia, ¿verdad? La fluencia también se ve aumentada. ¿Cómo? Se ve disminuida la elongación, que es la naranja, o la resistencia al impacto. Es muy importante que registren, así como aparecía la unidad de porcentaje en el contenido de carbono, que registren que las magnitudes que están graficadas en abscisas, en ordenadas, perdón, también tienen las unidades. Repito, por las dudas, por si hubo alguna confusión en la terminología, en abscisas tenemos el contenido de carbono en porcentaje y en ordenadas tenemos los valores de las propiedades. Aquí aparecen sus mecánicas, aquí aparecen sus unidades. Este también es otro gráfico que está relacionando en este caso una tecnología de producción, el estirado en frío, en relación a la variación de las propiedades. Vemos como que con esta tecnología de producción en el estirado en frío se da un aumento de los valores de resistencia y un aumento de la dureza, en tanto la ductilidad se ve disminuida. Entonces, estamos representando la incidencia de una tecnología de producción en las propiedades. Entonces, continuamos haciendo una especie de resumen en relación a las propiedades de los metales. Ya estuvimos viendo su relación, ¿verdad?, en cuanto a su estructura interna, en cuanto a su composición y también en cuanto al contenido de carbono. Podemos decir entonces que los metales tienen buena conductividad térmica y eléctrica, que si bien en el caso del acero el contenido de carbono de alguna manera no favorece aspectos como la variabilidad y la tenacidad, sí es buena en los metales igualmente, lo que sí que con un mayor aumento de carbono en la composición se ve más comprometida. Opacidad a la luz en pequeños espesores, la luz no atraviesa los metales. En el caso de los metales ferrosos es importante la sensibilidad que tienen a la corrosión por estar expuestos a la atmósfera, el agua, el suelo u agentes químicos. Nosotros en el próximo módulo vamos a hacer una pequeña explicación de lo que tiene que ver con el fenómeno de oxidación. Igualmente van a tener algún material colgado e incluso algunos videos para que ustedes puedan profundizar en el tema. Los metales, habíamos dicho que su capacidad de trabajo frente a esfuerzos de compresión y de tracción era muy buena, fue de los primeros puntos que detallamos en el módulo 1. Y justamente en ese entendimiento y conocimiento de las propiedades y de las estructuras internas de los materiales en general y de la respuesta, hay digamos que la disciplina tiende a caracterizar, ¿verdad?, a los materiales. Hay una caracterización, un conocimiento de los mismos, un estudio. Es por ello que es necesario generar ensayos de los distintos materiales.
como vemos en la diapositiva, dice, los ensayos tienen como objetivo caracterizar la capacidad de los materiales en respuestas a distintas solicitaciones en cuanto a deformación, rotura y demás. Específicamente, existen ensayos estáticos, ensayos periódicos y ensayos dinámicos. En el caso de los metales, nosotros vamos a hacer una profundización en el ensayo de tracción, que es un ensayo estático, por la importancia que el mismo refleja para el uso en la construcción y cómo nos permite conocer determinadas variables y trabajar como profesionales dentro de un escenario conocido. En el previo al cierre del módulo de metales ferrosos y demás, les voy a compartir algunos links para que ustedes, incluso de lo que tiene que ver con este ensayo, con propiedades de los metales y demás, algunos links con videos para que ustedes les sea más familiar el entendimiento de algunos temas en particular, a modo de profundización. Entonces, en el caso del ensayo de tracción, fundamentalmente, ¿qué es lo que está midiendo? Está midiendo la tenacidad y plasticidad del material. ¿En qué consiste este ensayo? Este ensayo fundamentalmente trabaja sobre una probeta, una barra que se la carga axil, ¿se acuerdan que el esfuerzo axil es en el eje de la pieza? Y lo que se obtiene es un diagrama de tensiones deformaciones. Esto, que es un poco complejo a entender, ahora en la próxima imagen les va a quedar más claro el concepto, que es importante. Nosotros tenemos relacionada esta fuerza y la tensión, ¿verdad? Que dijimos kilos por centímetro cuadrado, es importante que si tiene un mejor valor de tensión, va a tener que bajar el denominador, lo que va a implicar una menor cuantía. Otro tipo de ensayos son los ensayos de fatiga, los ensayos de resiliencia, que también caracterizan el material, nos permiten conocer respuesta a la resistencia a la ruptura por impacto y también al comportamiento de la fuerza cuando se conserva, ¿verdad?, la posibilidad de seguir generándole carga y carga, cómo va a romper la pieza y demás. Pero estos ensayos se los voy a dejar para que ustedes los profundicen, para no utilizar tanto tiempo de grabación y que el módulo no se haga tan pesado. Bien, ahora bien, hemos hablado de las propiedades, hemos hablado cómo incide la estructura del material, hemos hablado cómo incide la composición del material, hicimos hincapié en la importancia de los ensayos en cuanto a elementos que nos permiten caracterizar los materiales, conocer, hemos referido a las propiedades, a la incidencia del contenido de carbono en las propiedades. Bien, ahora entonces vamos a ir directamente a mencionar las aplicaciones de los metales, si bien en los ejemplos de comienzo del módulo anterior hicimos un pequeño camino, recorrido, digamos, por algunas obras de arquitectura para que ustedes se familiarizaran. La estructura que se presenta a continuación en relación a los productos y aplicaciones en general van a responder a materiales de uso metales en estructura, metales en armadura para hormigón, metales utilizados en cubiertas, en entrepisos, fachadas, aberturas, obra civil y planos para acabado o terminaciones. Para estructura, las piezas que se utilizan son perfiles laminados en caliente, esto les debe ser bastante familiar, alcanza con recorrer los entrepisos de facultad para que los vean, tubos redondos o de otra forma, hay tubulares redondos, cuadrados, elípticos. Recordarán que en los procesos laminados habíamos dicho que en este caso los cilindros que se utilizaban tenían una forma especial. Una viga armada a partir de dos perfiles, por ejemplo. Perfiles ligeros son perfiles que en realidad
no surgen del proceso de laminado, sino que es una chapa que está plegada y tiene esta forma, esta silueta, y también en estructuras espaciales. Entonces, habiendo mencionado los elementos que utilizamos para estructuras, vamos a ver entonces algunas imágenes. Acá tienen ejemplos de perfiles laminados, ¿verdad? Que surgen de laminados del proceso de laminación en caliente, y acá vemos perfiles plegados de chapa que obtienen esta forma en frío, o sea, se los conforma, se les da esta forma en frío y surgen a partir del plegado de una chapa. Acá tenemos algunos ejemplos de una circulación vertical, toda en metal, vemos los perfiles, incluso la estructura del escalón, no sé si alcanzan a verlo, también hay un elemento laminar que oficia de huella, en base a planchuelas tenemos el caso de la baranda, el parante vertical, estos son perfiles y tienen que ver con una función estructural, ¿verdad? Son la estructura de esta circulación vertical. Acá tenemos un perfil, por ejemplo, normalizado, curvado, es un perfil laminar que se curvó, se pretendía tener esta forma en esta especie, es un alero interior en una especie de cantina. Acá la utilización de tubos redondos con soldaduras, se ven acá más claro, esto es un cielo raso de madera y esto es el elemento de estructura que transmitirá las cargas. Luego, acá lo ven, a esta especie de pilares, o sea, son en base a tubulares, y la llegada a nivel de pavimento de estos elementos circulares que incluso para que haya mayor sección de contacto, se colocan estas especies de cartela que aumentan la superficie de contacto. Este ejemplo les debe ser bastante familiar, el faro del arquitecto Gustavo Schoeps, donde la respuesta estructural es muy interesante porque vemos que hay una losa de hormigón armado, pero, ¿verdad?, en la parte inferior queda vista la estructura metálica. Justamente esta respuesta estructural lo que hace es, de alguna manera, desnuda el comportamiento de los metales y el acero aparece en la zona donde son necesarias respuestas a tracciones. También otro tipo de estructuras que dijimos que podían ser resueltas, del tipo de estructuras espaciales, la pirámide Pei en el Louvre, por ejemplo, acá se ve el nudo con varios tubulares. En nuestro país hay ejemplos de este tipo de estructuras tridimensionales, ¿verdad? Espaciales, por ejemplo, en el edificio que tienen en el de ACE o incluso en el acceso a lo que era el edificio de presidencia. Otro tipo de estructuras espaciales que lo que permiten es salvar grandes luces sin apoyos intermedios, sin la necesidad que hayan elementos de descarga, ¿verdad? Pilares, esto es un caso de un hangar, la imagen en realidad general. También los metales y su uso en hormigón. El hormigón armado es un material compuesto, un aglomerado de hormigón y tiene incorporación de varillas, mientras que el hormigón tiene una buena respuesta a la compresión, el acero tiene una buena respuesta a la compresión y a la tracción, como vimos. Entonces, cuando se da, por ejemplo, se requiere el esfuerzo de flexión, el hormigón armado tiene una buena respuesta como conjunto. No voy a profundizar mucho en lo que tiene que ver con hormigón, puesto que en realidad es un tema que, de acuerdo a cómo se organicen los teóricos, puede que ustedes ya lo hayan visto o lo vayan a ver en un módulo particular. Entonces, además de las varillas, como vimos, también la posibilidad de obtener alambres o mallas para la conformación contra pisos armados. Este ejemplo que tienen acá es un cabezal
en realidad de 3 pilotes, no importa mucho, a ustedes en particular no les importa mucho para qué es un dispositivo que reúne a los pilotes, elementos de fundación, ¿verdad? Que permiten los elementos de fundación, las estructuras de fundación, lo que buscan es lograr que las estructuras estén en equilibrio con el suelo. Bueno, muy bien. Simplemente mostrarles, ven cómo están todas estas varillas, de las cuales estuvimos viendo recién su comportamiento en relación a la tracción, ¿verdad? Y a los esfuerzos. Y luego, esto que está acá es un molde que lo que va a hacer es contener al hormigón. El hormigón es un material que primero está en estado fresco y luego se endurece, o sea, en el estado fresco es un material amorfo, es necesario que haya un molde. Entonces, luego, acá ya se retiró el molde, ¿no? Pero bueno, miren cómo queda la pieza desencofrada, las varillas quedan comprendidas dentro de la masa del hormigón, lo cual va a ser un elemento muy importante que después vamos a considerar y vamos a retomar cuando hablemos del tema de la corrosión y la importancia que el hecho de que estas varillas estén embebidas en este hormigón y no exista el electrolito, no va a haber problema con la corrosión, pero simplemente mostrarles cómo esas varillas quedan incorporadas y para los elementos que necesitan una respuesta a tracción, la unión con el hormigón va a ser es un material compuesto. Acá tienen otro ejemplo, es un llenado de una losa que se ven las varillas que van a dar respuesta, ¿verdad?, a la tracción y se está vertiendo el hormigón en estado fresco. Esto es un ejemplo de un vibrador para una buena colocación de hormigón. Acá ya se llenó la mitad de la losa, pero miren la incidencia de la cantidad de varillas en la superficie, ¿no? Cuánta necesidad de respuesta a esfuerzo de tracción. Entonces, ¿qué es importante? Y esto va muy unido con el tema del hormigón armado y con la respuesta de qué es lo que vamos a querer, más que nada cuando el acero va a cumplir una función estructural. Necesitamos conocer cuáles son los valores de resistencia mecánica especificados en los cálculos, la forma de la pieza que se va a llenar o a conformar, también conocer el medio donde va a estar, si es un medio que va a tener protección, si va a sufrir de corrosión, cómo van a llegar esos elementos a obra, si van a estar protegidos y fundamentalmente cómo se van a unir también. Es decir, necesitamos conocer lo que se conoce como la trazabilidad del material. Primero, cuánto es lo requerido en cálculos, ¿verdad? Y después, cuánto es la respuesta que tiene y cómo va a estar ese material preservado. Habíamos visto entonces la utilización de los metales para una respuesta de estructura. También pueden ser estos casos en que se utilicen para cubierta, ¿verdad? Ya sean cubierta simple, a modo chapa, simple, curvada, ¿verdad? Que tiene el valle y la onda, elementos de soporte de la impermeabilización, luego recibirán la capa de impermeabilización, los paneles sándwich de gran difusión, ¿verdad? Porque tienen entre dos láminas metálicas, tienen poliestireno expandido y tienen una buena respuesta térmica, incluso se utiliza tanto en cerramientos horizontales, inclinados de cubierta, como incluso también para cerramientos verticales, la confección de canalones para el escurrimiento del agua o incluso conductos de ventilación que surgen desde la cubierta. Acá tenemos algunos ejemplos que hacen referencia a la utilización en cubiertas, ¿no? Esto es un interior, se ve la chapa y la unión de la chapa. Este ejemplo les es muy familiar seguramente, es chapa, ¿verdad? Con la onda y el valle, acá vemos la correa, los elementos de fijación, esto es un intra 2, esto es desde el lado de afuera. Lo que hablábamos y hacíamos referencia, y esto pueden profundizar, hay mucha folletería comercial y demás, que tiene que ver con una estructura de poliestireno expandido entre dos láminas metálicas, que es lo que hacíamos referencia
a los paneles sándwich. En el caso de entrepisos y fachadas, ¿no? Es muy importante este sistema de encofrado colaborante, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes, porque este encofrado colaborante, además de la difusión, permite la doble función de actuar de encofrado y además disminuir la cantidad de acero que se incorporaba. También esto, como ven, para fachadas, la posibilidad de tener bandejas de revestimiento, ¿verdad? O también utilizar un forjado a nivel de los prefabricado aislante. Entonces, lo que me interesaba era justamente profundizar en este tema. En este caso tenemos un ejemplo de una estructura metálica que recibe un encofrado, que me interesa que vean cómo es la forma del encofrado colaborante, al cual luego se le va a volcar el hormigón. Esto que vemos aquí en celeste es este encofrado colaborante, ¿verdad? Lo que se conoce como steel deck. Esta lámina plegada y demás con esta forma y estas nervaduras oficia de encofrado para recibir todo este hormigón de una losa, pero además colabora en la generación de cuantía de acero, lo que hace que la cantidad de acero necesaria para dar respuesta a la solicitación que va a estar sometida toda esta losa disminuya, porque ya este encofrado, que claramente queda, no se retira, está colaborando. Esto, si vemos del lado de abajo, este encofrado, no sé si alcanzan a ver, tiene una especie de moleteado y demás, que justamente es, al igual que las varillas de hormigón y demás, que es para mejorar la adherencia con el hormigón y permitir que trabaje como material compuesto. Serían estas especies de, ¿verdad?, de moleteado y estas pestañitas permiten que el hormigón se agarre de mejor manera y por tanto trabaje realmente con material compuesto, hormigón y acero. Esto era lo que hacíamos referencia a nivel de fachada. Después, cuando veamos metales no ferrosos, cuando veamos el caso de metales especiales dentro de los ferrosos, el acero corten, este es un ejemplo de una lámina de acero corten. Acá hay un revestimiento también en otro metal, incluso todo este volumen es metálico con una estructura de perfiles laminados metálicos. También lo habíamos visto al inicio cuando vimos el apoyo desde el punto de vista auxiliar que los elementos metálicos ofician para la obra, con el caso de puntales y demás, pero también para la energía, para la obra civil, ¿no? En la generación, por ejemplo, de los carriles para puentes grúa, esto que les debe ser familiar en las rutas, las tablescas de contención o incluso tubos para la conducción de fluidos en el caso de, por ejemplo, de saneamiento. También los metales dan una respuesta. Acá lo que hablábamos, ¿no? En elementos de encofrado, en este caso en particular no tenemos, bueno, aquí se ve uno, pero acá, por ejemplo, hay un puntal que es de madera, pero el elemento del encofrado, que en este caso sí se retira, es metálico. O acá vemos, esto por ejemplo es muy interesante, es el Teatro Solís. Ustedes saben que el Teatro Solís se hizo una gran reforma en el interior, manteniendo la cáscara de la fachada y justamente a modo de apuntalamiento de esta cáscara se utilizó este sistema colaborante también de metal. Esto en bobinas, lo que veíamos a nivel de los elementos laminares para la utilización de fachadas. Esto lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos metales no ferrosos. Acá tenemos otro ejemplo en acero corten. Otro más, esto por ejemplo son unos paneles con terminación aluminizada, o sea que es metal no ferroso. El aluminio lo vamos a estudiar cuando demos metales no ferrosos. Entonces,
Planteamos las propiedades de los metales, planteamos su aplicación, ¿verdad? Hablamos en estructura, hablamos en cubierta, hablamos en entrepiso, hablamos en fachada, hablamos en obra civil. Y cuando hablamos de elementos fundamentalmente con el aspecto que tiene que ver con la estructura y con la posibilidad de transmitir cargas y demás, hicimos referencia a la importancia de conocer los sistemas de unión. Los sistemas de unión entre piezas metálicas van a ir íntimamente relacionados con las posibilidades técnicas del material. ¿Qué implica? Hay elementos que permiten que se pueda soldar, hay materiales que lo permiten. ¿Se acuerdan que la soldadura tiene que ver con la unión íntima mediante calor? Esto lo vieron con las propiedades. Pero también es importante conocer la carga a la que van a estar exigidos, la forma de los elementos y qué es lo que quiero desde el punto de vista formal como proyectista, el aspecto final, porque muchas veces cuestiones que tienen que ver con las uniones o las soldaduras o las juntas y demás en resoluciones, no únicamente en base a metales, sino en la unión de distintos materiales, en la unión del mismo material, también forman parte de la arquitectura que estamos proyectando de la materialidad y de la imagen que queremos. Entonces, ¿cómo son esas uniones? Por soldadura o por uniones mecánicas. Soldadura, unión íntima por calor, es indivisible, y por uniones mecánicas son bulones y tuercas o remaches y pernos. Esto que estamos comentando lo vamos a ver en imágenes. No es mi intención profundizar en lo que tiene que ver con los tipos de soldadura, pero sí que conozcan que está la soldadura de resistencia, que en realidad lo que se hace es mediante el pasaje de corriente eléctrica, ¿verdad? Que se utiliza mucho en la industria automotriz. Mediante el pasaje de corriente eléctrica y compresión se da la unión de los metales. Después la soldadura eléctrica o por arco eléctrico, mucha temperatura, alcanza los 6000 grados Celsius. Esto les debe ser bastante familiar, esta imagen, que se da un electrodo que aporta carbono, esa varilla, ¿verdad? Es una varilla, y también el efecto es por arco eléctrico, pero la necesidad del electrodo es muy importante. Acá tienen algunos ejemplos de soldadura, ¿verdad? Fundamentalmente a través del pasaje de corriente eléctrica, que puede ser a tope, acá es la unión de dos láminas. Este ejemplo que es a tope, ven que cómo se referencia acá, y la incorporación de más material, presión y unión. Entonces, hablamos de esos tipos de soldadura, y una que es de mucho uso en la construcción y que es importante porque se obtiene también por presión, por calentamiento y por agregado de un metal en realidad que también está fundido, es lo que se conoce como óxido acetilénica o la soldadura autógena, ¿tá? Que fundamentalmente el efecto de una llama de gas de oxígeno con acetileno. Se produce la necesaria combustión y justamente hay una llama. Esto se utiliza mucho para chapas y perfiles y les debe ser bastante familiar esta imagen, ¿no? Que ver que por un lado está el oxígeno y por otro lado está el combustible. Esto en sí es un ejemplo de una instalación móvil, ¿no? Pero es de mucho uso fundamentalmente por lo que decíamos, por la unión de chapas y perfiles. ¿Qué es importante en estos casos? Considerar el sobrecalentamiento a que van a estar sometidas las piezas que se van a unir, cómo son sus efectos sobre la resistencia, sobre la ductilidad, también ver, ¿verdad?, a las cargas que va a estar sometido y cómo va a trabajar la pieza. Esto es todo lo que tiene que ver por unión mediante soldadura. Dijimos que era la unión íntima que se podía dar y que algunos metales lo permiten, otros no. Importante en estas formas que estamos representando, ¿verdad? A tope, en B, W, independientemente de las denominaciones, en ángulo, ver que hay un aporte de material y que eso nos va a incidir desde el punto de vista de la imagen que queremos en nuestra arquitectura.
claramente lo que me estoy refiriendo es a esto, ¿verdad? A la incorporación de material. Esto lo habíamos visto en alguna imagen anterior, pero era un tubular con las cartelas aumentadas para tener mayor superficie de contacto en el encuentro de esta pieza. Acá aparece a modo graficado con unas rayitas todos los elementos que están teniendo soldadura. La otra forma de unión, además de la unión mediante soldadura para las estructuras metálicas, son las uniones mecánicas. Acá tenemos graficados, por ejemplo, lo que serían los remaches. Los remaches consisten en piezas que se enhebran a partir de estas especies de ojalillos y lo que se hace es, como está graficado aquí, mediante una fuerza en sentido contrario, se tira, ¿verdad? Y queda la parte más grande del remache incorporada, haciendo que se abra ese envainado. Los remaches son lo que ustedes tienen, por ejemplo, en los bolsillos de los vaqueros, ¿no? La terminación de los bolsillos de los vaqueros, bueno, eso es un tipo de remache. Hay distintos tipos de remaches. En la graficación tienen, por ejemplo, los remaches pop, los remaches que pasan a través de los ojalillos, el ejemplo que está también graficado ahí en negro, que ven que justamente eso es por donde pasa el conducto, por donde pasa lo que vendría a ser la parte del perno. Otra forma de unión es la unión mediante los roblones. Los roblones en sí, lo que se hace es, se trabaja a partir del material que cuando está en caliente es posible otorgarles otra forma, ¿verdad? En estado plástico, y lo que se hace es, se calienta el material y a través de un orificio se pasa, y luego lo que se hace es, se aumenta la superficie. Lo que permite es que al aumentar la superficie o el área de contacto, no puede volver a salir por el mismo orificio. Acá tenemos ejemplos, ¿verdad?, de uniones mecánicas. Acá se ven unos pernos y unas tuercas. Se trata justamente de una viga metálica que donde lo que se pretende es que haya determinada posibilidad de movimiento. Ustedes saben que la deformación, la dilatación de los metales puede producir algún cambio. Entonces, justamente la unión en este caso es mecánica. Otros ejemplos, en este caso es una baranda de acero inoxidable a una estructura de unas vigas de escalera que son elementos laminares. Y acá, bueno, otra vez el mismo esquema que estábamos viendo, pero en este caso es para una pieza que está trabajando a la compresión, que es el ejemplo de un pilar. Bueno, les dejo, al igual que en todos los módulos, van a ver que sobre el final va a estar indicado parte de la bibliografía que estuvimos consultando. Este módulo remite, bueno, al módulo 2 del tema metales, y justamente lo que venimos desarrollando en estos primeros dos módulos tiene que ver con el tema de metales ferrosos. Bueno, muy bien.